darles la bienvenida a esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio, y este es el devocional del día de hoy. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado como a mí en muchas ocasiones, el pensar que nos alejamos de Dios, el pensar que de repente las cosas que se supone que deberíamos de estar haciendo nos dan flojera y las dejamos de hacer. De repente dejamos de leer la Biblia, ay no, qué flojera orar, híjole, ir a la iglesia, y quién sabe cómo, pero empezamos a darnos permiso de portarnos de una manera, aunque nuestra conciencia nos está diciendo todo el tiempo que no, pero nuestra mente y nuestro corazón nos dice que sí. ¿Le ha pasado? Y luego se pregunta, ¿cómo le hace la gente que no se aleja, que nunca se ha alejado de Dios? ¿Cómo le hacen los pastores? ¿Cómo le hace la gente que viaja? ¿Cómo le hacen aquellos que simplemente sí? Porque de repente, cada vez que pensamos y nos atrevemos a entender en nuestro corazón el hecho de alejarnos, porque lo hacemos siempre de una manera voluntaria, de repente, entre más lo pensamos, más ajenos nos sentimos nosotros mismos a Dios. ¿Le ha pasado? Es como si de repente esa delgada línea, que muchos piensan que es delgada, se va haciendo más grande y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande, y de repente ya no sabemos cómo regresar, a menos que nos encontremos en una situación desesperada. Yo estoy seguro que le ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿sabe qué? Un día Dios me respondió, porque un día, en vez de ir a hacer la súplica cotidiana de Señor, por favor, acércate a mí, o acércame a ti, o Señor, por favor, perdóname, Señor, por favor, no dejes de hacer, un día fui y le pregunté, oye Dios, ¿y por qué las personas nos alejamos de ti? Y al día siguiente fui y le dije, oye Dios, ¿y por qué las personas nos alejamos de ti? Y luego al día siguiente volví y le dije, Señor, ¿y por qué yo me atrevo a alejarme yo de ti? Y un día el Señor me respondió con una cita que está en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27, y dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y el secreto es que muchas veces seguimos a las personas de la iglesia, muchas veces tratamos de que alguien nos observe, tratamos de ser parte de algo o de un grupo, etcétera, 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 etcétera. Pero las cosas que hicimos no tienen nada que ver con Dios, sino tienen que ver con nosotros. De repente necesito aceptación y necesito que alguien vea algo no tan malo en mí. O de repente empiezo a cambiar actitudes que eran naturales en mí y las cambio por otras, y de repente mi alma empieza así como que a relajarse y a sentirse menos mal. Y de repente alguien me dice, tú muy bien. Y de repente me siento como pavo real. Aunque todo eso no haya tenido nada que ver con Dios. Porque yo conozco personas, mire, piense esto, yo tengo casi 40 años y de esos casi 40 años tengo casi 30 de ir a la iglesia y de ser cristiano. Pero en esos casi 30 años le puedo decir que son más las personas que conozco que nunca han escuchado la voz de Dios que las que sí. Y le estoy hablando de una proporción de 98-2. Hay personas que han pasado 20 y 30 años en la iglesia, que son muy bien reconocidas en sus iglesias y por mucha gente. Sin embargo, nunca han escuchado a Dios y nunca han seguido a Dios. ¿Verdad que no lo había pensado de esa manera? Porque muchas veces estamos siguiendo a otras personas porque esas personas nos dan lo que nosotros esperamos. Estamos en un constante intercambio. Tú me das tu aprobación a cambio de yo portarme como tú quieres. Perdone que se lo diga y a lo mejor me van a vetar de Inspiración Radio, pero eso aquí en China se llama prostitución. Nos prostituimos con las personas todo el tiempo para que vean en nosotros lo que esperan que nosotros, lo que ellos esperan ver de nosotros, y nos aprueben, y a cambio de eso nosotros estamos muy contentos dándoles gusto. Y eso la verdad está del carajo. Perdóneme, hoy ando muy irreverente en este devocional. El problema es que nunca hemos seguido a Jesús porque nunca lo hemos escuchado. Porque piense esto, porque yo sé que ahorita en su mente está pasando, ¿y cómo le hago para escuchar a Dios?
Porque existe un bloqueo tremendo donde decimos, ¿y cómo escucho a Dios? ¿De qué me va a hablar Dios? Porque el Facebook nos ha enseñado que Dios está ahí para decirnos sí, no, y tengo algo mejor para ti. ¿Y sabe qué? Eso es una tontería. La Biblia nos enseña que todo lo que existe, lo visible y lo invisible, ¿sabe cómo fue creado? Por medio de la voz de Dios. La Biblia dice que todo lo que tiene valor en Dios, o lo que más valor tiene en Dios, es su palabra, todo lo que sale de la boca de Dios. Incluso dice que lo que sale de la boca de Dios tiene la capacidad de alimentarnos por encima del pan. Entonces lo único natural en Dios es hablar, y lo único natural en nosotros es escucharlo. Pero tenemos que tener interés en lo que Él quiera y tenga que decirnos. Piensen nada más, se lo dijo Dios a Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3, dijo, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que no conoces acerca de lo que está por venir. No le dijo, ven y pídeme y te daré. No, ven y pregúntame y te diré sí, no, o tengo algo mejor para ti. Por eso nos cuesta tanto trabajo seguir a Cristo. Por eso nos cuesta tanto trabajo mantenernos en santidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo leer la Biblia. Porque no hemos tenido como prioridad y ni siquiera como parte de nuestro interés el escuchar a Dios. Porque aquí lo dice. Mis ovejas me escuchan o escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No vamos a poder seguir a Jesús hasta que no lo hayamos escuchado, porque cuando lo hayamos escuchado vamos a terminar enamorados y rendidos delante de Él. Así de fácil. Su voz, dice la Biblia, que es como el trueno, pero también dice que es como un silbo apacible. Y si usted se pone a pensarlo, no ha habido una persona a lo largo de toda la Biblia que haya escuchado la voz de Dios y que se haya alejado. Al contrario, todos lo siguen. Jesús los cautivó de tal manera con sus palabras. Fíjense esto, dice. Jesús los cautivó de tal manera con sus palabras que no pudieron dejarlo de seguir a pesar de que ya no estaba físicamente con ellos. Juan, el apóstol, primero discípulo y luego apóstol, lo siguió a pesar de que hubo un día que lo frieron en aceite como papa a la francesa. Y cuando salió del aceite y fue desterrado en Patmos, fue a la presencia de Dios, escuchó a Dios, se encontró a Jesucristo en la voz de Dios y escribió el Apocalipsis. Y después de que escribió el Apocalipsis, se dio cuenta que todo lo que había escuchado en toda su vida había sido Jesús, y después escribió el Evangelio de San Juan. Así de fácil. Hubo un cuate que toda su vida le había dado gusto a la gente de la iglesia. Era intachable, no había una persona que hablara mal de él. Se llamaba Saulo de Tarso. Y un día se encontró a Jesús. Dice la palabra que vino Jesús y lo cegó por 3 días, y durante 3 días le habló y lo cautivó de tal manera que fue capaz de negar todo lo que sabía y todo lo que creía para seguir a Jesús, y fue azotado, fue encarcelado, fue burlado, y ninguno de los días de su vida dejó de seguir a Jesús. Yo creo que usted tiene que dejar de estar pidiendo que Dios lo saque de deudas o que se le aparezca como la Rosa de Guadalupe. Perdón, y con mucho respeto a quienes ven ese programa. Usted tiene que anhelar la voz de Dios. Pero ¿sabe qué? Tiene que conocer la palabra, porque si Dios le habla y usted no conoce la palabra, no se va a dar cuenta que es Él, porque Dios no le va a hablar de ninguna otra cosa que no esté escrita en la Biblia. Para eso se la dejó, para que cuando usted la conozca pueda reconocer a Dios y lo pueda diferenciar de entre el ruido en su mente, sus propias ideas y su voz. Así de fácil. Usted va a ser capaz de seguir a Jesús el día que lo haya escuchado. Por eso tiene que cambiar su oración. Y así como le decía en el devocional pasado, le decía Jacob al Espíritu Santo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Usted dígale, Señor, no voy a dejar de venir a tu presencia, no voy a dejar de perseverar en las madrugadas, no voy a dejar de apartar tiempo hasta que no te escuche, porque no quiero seguir intentando y fracasando todos los días de mi vida. Es mi intención el escucharte para poder ser capaz de seguirte. Así de sencillo. Se nos acabó el tiempo, pero yo quiero dejarle este pensamiento el día de hoy. Piense que usted no va a dejar de ser cualquier persona hasta que no haya escuchado la voz de Dios. Y el día que usted escuche la voz de Dios,
esta lo va a transformar al grado que usted no pueda hacer otra cosa más que caminar en la dirección de Cristo. Por favor, no deje de visitar las redes sociales de Inspiración Radio. Por favor, no deje de visitar las redes sociales de redcouch.mx. El eje está cortado, de redcouch.mx. Y por favor, me invito a que nos veamos en el siguiente devocional. Que Dios lo bendiga y nos vemos pronto.